Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición de estar juntos y poder adorarte, bendecirte. Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Transfórmanos por medio de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, que juntos podamos ser renovados como odres nuevos, Señor, donde tú puedas depositar este nuevo vino, Señor, de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas y poder ser una bendición a esta tierra, Señor. Poder transformar los corazones con tu amor, con tu palabra, con tu poder. En el nombre de Jesús. Señor, haznos instrumentos útiles en tus manos para ser de bendición a todas las personas con quienes nos relacionamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, la primera lección que vamos a ver en este día se llama El que quiera ser el mayor. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le da a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, le da algunos requisitos sobre cuáles serían las cualidades de los que quisieran ser obreros o pastores o líderes. Por ejemplo, ahí en el versículo 1, 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y lo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y un montón de más requisitos. Pero la palabra clave aquí dice Pablo, palabra fiel. O sea, lo que les digo es cierto, es verdadero. Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. Diga conmigo, desea. Dios es el que llama. Y a veces Dios en ese manera de conquistar nuestros corazones nos pone deseos. Y a veces hay deseos que son genuinos, son divinos, ¿verdad? Pero muchas veces deseamos cosas, pero cuando las tenemos no sabemos cómo manejarlas, ¿verdad? O no sabemos si realmente estamos capacitados para hacerlo. Yo recuerdo de niño, yo deseaba ser pastor, ¿sí? Deseaba ser pastor desde niño. Y me colgaba cualquier trapo en el pescuezo y ya era mi corbata y predicaba y jugaba con mis primas y mis primos a la iglesia. Y yo estaba ahí sentado en primera fila, ellas cantaban y todo, y a la hora de la predicación yo pasaba y predicaba. Entonces era como que yo me sentía identificado con eso, me gustaba, deseaba. Pero, como les decía, Dios tiene un llamado para cada persona. Dios tiene un llamado especial para cada persona. Entonces, desear algo es bueno y es agradable, y cuando tú dices, yo quiero que Dios me use, yo quiero ser un hombre de Dios, quiero ser un siervo de Dios, yo quiero predicar el evangelio, quiero predicar la palabra, quiero que a través de mi vida la gente sea bendecida, sea tocada, sea transformada. Ese es un buen deseo. Es bueno agradar a Dios y servirle. Dice, pues el servicio muchas veces muestra un corazón agradecido. Sin embargo, esto no es una regla. En las cuestiones del corazón solamente Dios sabe y conoce el corazón, ¿verdad? Solamente Dios sabe y conoce el corazón, porque podemos tener toda la imagen, aún los talentos, aún los dones, el porte. Sin embargo, el que conoce el corazón es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que sirve a Dios con motivos equivocados, motivos erróneos. Por ejemplo, su propia promoción, o sea, sirven para promocionarse ellos, sirven para que a veces el apóstol Pablo hablaba de aquellos que servían para contradecirlo a él. ¿Sí? O sea, para hacerle a Pablo la vida más complicada. ¿Sí? Entonces, muchos pueden tener diferentes motivos, ¿sí? Ahora, aquí en este estudio vamos a revisar la motivación de nuestro corazón. Ahora, en el primer punto ahí dice, sirve y no busques ser servido. Sirve
y no busques ser servido. Y aquí en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, pues como sabemos Jesús se presentó con sus discípulos y los escogió y cada uno de ellos traía su propia personalidad, ¿verdad? Traía sus propios intereses. Por ejemplo, había un discípulo que le llamaban Judas el Celote y esos celotes eran un grupo revolucionario, es como decir celote, es como decir, eran como un grupo rebelde que quería destronar a Roma de Israel. Entonces, una de las características de los celotes es que siempre traían una daga escondida en su ropa. Y cuando se encontraban a solas con algún soldado romano, pues aprovechaban y le daban ahí para... Eran grupos terroristas. Y Jesús tenía uno de ellos. Uno de ellos era su discípulo, ¿sí? Entonces, imagínate cuántos intereses no había entre ellos. Aquí la palabra enseña los intereses de estas dos personas. Dice, Mateo 20, 25 al 28, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, diga conmigo, el que quiera hacerse grande. Esa palabra es clave, el que quiera hacerse grande. Dice, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, otra vez esa palabra, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es Mateo, ¿verdad? Vimos Mateo 20, 25. La misma referencia se encuentra en Marcos 10, 42 y 45. Aquí la Biblia nos enseña que el que sirve, aquí la Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, ¿sí? Porque normalmente siempre tenemos esa idea, el que sirve será el mayor. No, porque no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, el que quiera ser primero, ¿sí? El que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor. ¿Por qué no se acercan un poquito más? Vénganse. No hay pena. ¿Sí? Ok, entonces leemos el siguiente párrafo. Dice, la Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, sino que debemos servir aunque no se llegue a ser el mayor nunca. ¿Sí? Imagínate que todos los que servimos o toda la gente que sirve pensara, un día yo voy a ser el jefe aquí. Un día yo voy a ser el que va a mandar aquí. ¿Sí? Imagínate. Puros jefes y nada de indios, dicen, ¿verdad? Puros patrones y nada de siervos. Entonces, Jesús está hablando acerca de la motivación del corazón. El problema, dice Jesús, el problema es el que se quiere promover como el más grande. El problema es el que se quiere promover como el mayor. ¿Y sabes qué va a pasar con esa persona? Dice el Señor, nunca los voy a promover, sino que siempre van a estar sirviendo. El servicio no es una escalera para subir de posición. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿aquí qué hay que hacer en esta iglesia? Pues para llegar a ser grande, pues hay que empezar por lavar los baños, ¿no? Y luego con los niños, y luego con la alabanza, y de repente, a lo mejor, un día de estos, ya el pastor me da chance y predico, ¿verdad? Entonces, voy a estar aquí con los niños mientras me promueven. Voy a estar aquí con esto mientras me dan mi posición que yo me merezco. ¿Y sabes qué va a pasar? Pues a lo mejor te vas a quedar ahí. Y el problema es que mucha gente entra a servir con la intención de que sea promovido en un futuro y a veces no recibe esa promoción. Y cuando la gente no recibe esa promoción, que la promoción viene de Dios, la gente se amarga, se resiente
se resiente con los líderes, se resiente con la gente. ¿Sí? La gente no aprecia mi servicio, la gente no aprecia mi sacrificio, la gente no aprecia todo lo que yo les doy. ¿Sí? Y ¿sabe? Le voy a decir una cosa, eso nos pasa también a nosotros los pastores. ¿Sí? También nos pasa a nosotros los pastores. Entonces dice, aquel que busca una posición y utiliza como medio el servicio para alcanzar dicha posición, terminará como sirviente. Jesús dejó su trono y bajó a este mundo para servir y no para ser servido. Debido a que se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sin embargo, el propósito de Jesús al dejar su trono no era buscar ser enaltecido, sino por amor a Dios sino por amor a nosotros sirvió a Dios y a los hombres con un corazón sincero. Y lo dice, Dios es el que premia, no los hombres. Dios es el que promueve, Dios es el que te premia. Desde luego que Dios, cuando nos quiere usar, cuando Dios nos quiere usar, siempre, casi siempre Dios va a trabajar con nosotros en áreas pequeñas, porque Él va a probar nuestra fidelidad, Él va a probar nuestro corazón. Por ejemplo, vemos al rey David. Sí, yo sé que ahorita hay una serie, ¿verdad?, en Univisión del rey David, ¿no? Y los buenos la están viendo y qué bueno, véanla, les va a ayudar, ¿verdad? No se vayan con los romances, nada más chequen bien la historia y lean la Biblia, ¿verdad?, para que la encuentren, ¿sí? La asocien con lo que dice la palabra. Pero David llegó a ser rey de Israel, pero antes de ser rey de Israel, antes de dirigir a toda una nación, dirigía un grupo de borregos, un grupo de ovejas. Entonces, antes de pelear contra el gigante y derribarlo y convertirse en un héroe nacional, David en lo secreto derribaba a los osos y a los leones. ¿Me explico? Dios lo estuvo entrenando en lo secreto, en lo discreto, en lo humilde, y lo estaba preparando en cosas sencillas, aparentemente, probando su corazón. Y a veces siempre Dios trabaja así. Dios te empieza a usar y empieza a darte oportunidades para servir en cosas que parecieran pequeñas. Pero cuando ve tu corazón sincero, que no buscas tu promoción personal, sino que lo haces por amor a Dios, por amor a la gente, por amor a la obra de Dios, entonces Dios en su tiempo, Él te promueve y te confía otras cosas de mayor responsabilidad. ¿Sí? Así es como el Señor trabaja. Ahora, si nosotros buscamos nuestra promoción, les decía, nos vamos a amargar, nos podemos amargar. Es importante entonces mantener un corazón sano, que es el siguiente punto. Mantengamos un corazón sano. Y ahí en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24, que es el contexto de lo que acabamos de leer, ¿sí? Los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, dice Mateo 20, del 20 al 24. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, dice, con sus hijos. Miren, estos chamacos se metieron en las enaguas de la mamá, ¿verdad? Llegaron, ¿sí entienden esa frase? Sí, se metieron en las enaguas, los jóvenes a lo mejor, en las faldas de su mamá. Dice, los hijos de Zebedeo, dice, postrándose ante él la señora y pidiéndole algo, le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús se tiró una carcajada. No es cierto, no dice eso. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. No sabían ni de qué estaba hablando Jesús, ¿sí? Cuando dice Jesús, van a poder beber del vaso que yo voy a beber, se refería al vaso del sufrimiento, ¿sí? Cuando Jesús estaba orando, le decía al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, la copa que voy a beber es mi propia muerte. O sea, voy a sufrir por el pueblo.
Dice, ¿serán ustedes capaces de beber la copa que yo voy a beber? ¿O de ser bautizados, sumergidos en el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. ¿Por qué les estaba diciendo ahí? Les estaba profetizando, les estaba diciendo, en realidad ustedes también van a padecer por mi causa. Van a padecer por la justicia. Dice, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces, ahí le convencen a la mamá y la mamá va y le habla a Jesús y le dice, Señor, o sea, quisieron ganar pisada, ¿verdad? Se quisieron adelantar a los demás, ¿verdad? Antes de que alguien se me adelante, voy a pedirle al Señor que cuando Él esté sentado en el trono, ¿sí? Cuando Él esté sentado en el trono, que Juan se siente del lado derecho y Jacobo se siente del lado izquierdo. Qué chulada, ¿no? Y ya me imagino a la mamá ahí, ahí me voy a tomar una selfie ahí con mis hijos en el trono, ¿verdad? Voy a disfrutar ver a mis hijos ahí al lado de Jesús reinando en Israel. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces, y lo que me da mucha risa es que él dice que los 10, cuando oyeron esto, se enojaron. Y estos ventajosos nos querían ganar el lugar, ¿sí? Nos querían ganar pisada, ¿sí? Yo creo que esos 10 también les hubiera gustado pedirle a Jesús lo mismo. Más que estos fueron más abusados. Pero salieron, pues digamos que salieron con la cola entre las patas, ¿no? Salieron así. Sin embargo, Jesús les aclaró ciertas cosas que necesitaban saber. Van a sufrir, van a padecer, y a mí no me corresponde ponerlos en esa posición, ¿sí? Ahora, muchas veces en estos escenarios vemos lo que motiva el corazón de la gente, ¿sí? Quiero figurar, quiero aparecer, quiero que se diga de mí, quiero que me vean bendecido, que me vean que Dios me usa, que me vean que soy el amigo de Jesús, ¿verdad? Sí, nos queremos promover a nosotros mismos. Ahora, dice, cuando la intención del corazón no es correcta, entra amargura y frustración al no recibir un reconocimiento o ser promovido a algo más alto. Yo he oído mucha gente que dice, bueno, pues ahorita estoy aquí con los niños, pero realmente mi llamado es en la alabanza. Pues aquí, ahorita me necesitan aquí, pues aquí estoy. ¿No saben que lo que dice la Escritura, que los que sirven a los niños son bienaventurados? Que en nuestro orden, a veces nosotros pensamos, el que está al frente es más grande. Sin embargo, el Señor dice, el que sirve a los niños, el que trabaja con los niños, tiene un honor y un privilegio mayor, ¿verdad? Y uno dice, ay, chamacos, ¿quién los aguanta? ¿Verdad? ¿Quién los aguanta? Ay, vamos a mandarlos para atrás allá que se hagan bolas. No, o sea, para Dios tienen un valor importante, ¿sí? A veces tenemos la mentalidad de los discípulos. Dice que cuando los discípulos, las madres y los padres traían a los niños a Jesús para que los bendijeran, dice que los discípulos los ahuyentaban y decían, no molesten al maestro, no lo molesten. Estos chamacos le van a contagiar de la gripa que traen los todos mocosos que andan tosiendo, ¿sí? Todos con viruela y todos, ¿sí? Garrapatas han de traer y piojos, ¿sí? Váyanse para allá. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, nuestra actitud es que debemos hacer con excelencia lo que nos corresponde y dejar que Dios premie a quien Él quiera premiar. Entonces, mientras Dios me tenga haciendo un trabajo en su reino, en la iglesia, en la obra de Dios, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer de la mejor manera, lo voy a hacer con la mejor actitud, ¿sí? Yo estaba en iglesias donde yo le decía a Dios, Dios, sácame de esta iglesia, ya no quiero estar aquí. ¿Sí? ¿Nunca ha pasado eso? Yo sí. Ya no aguanto al pastor, ya no lo aguanto, ¿sí? Se lo digo honestamente, sinceramente, ¿sí?
porque me traía bien cortito, ¿sí? Ya no lo aguanto, ya no lo soporto este hombre, ¿sí? Él me decía lo que no le gustaba. Y a veces uno cuando es rebelde, quieres hacer tu santa voluntad. Bueno, es entre comillas, ¿no? Santa voluntad, entre comillas. Pero cuando encuentras una persona que te quiere someter a una corrección saludable, a una disciplina, piensas que no te quieren, piensas que te están limitando, cuando al contrario te están trabajando en las áreas de tu carácter donde necesitas ser trabajado, ¿sí? Y gracias a Dios, sí, salimos de esa iglesia. Y salimos con mucha bendición. Con mucha bendición. Y apreciamos, cuando pasó el tiempo, apreciamos mucho el servicio que ese pastor hizo con nosotros, ¿sí? Que fue de gran bendición para nuestras vidas. Pero en el momento no lo aguantaba ya, ¿sí? No lo aguantaba. Porque a veces tú dices, es que yo tengo dones, yo tengo gracia, yo tengo favor. Nadie toca como yo, nadie canta como yo, nadie predica como yo, ¿sí? Y que de repente llegue un hombre de Dios y te baje de ese pedestal y te muestre las cosas, las carencias de tu carácter, no te gusta, ¿sí? Entonces Dios trabaja con nosotros para formarnos, y el servicio es una manera en la que Dios muchas veces quiebra nuestro orgullo. El tener que rendirle cuentas a alguien, el tener que quedarte sentado y que alguien te tenga que a veces hasta llamar la atención, ¿sí? Entonces, necesitamos servir a Dios con excelencia y que Él nos premie cuando Él quiera, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 26:1, dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Dice, como no conviene la nieve en el verano, otra vez, ni la lluvia en la siega, en la cosecha, así no conviene al necio la honra. ¿Qué le conviene al necio? Corrección. Disciplina. Que lo pongan a raya. Porque si lo ensalzan, si lo levantan, se infla. ¿Sí? Se infla y destruye la obra de Dios. Ahora, para todo hay un tiempo. Y miren, vamos a ver lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Qué es la visión? La visión es el plan precioso de Dios, el propósito de Dios, el propósito que Dios quiere hacer en su pueblo. ¿Sí? Dios tiene una visión, Dios tiene un propósito. Dios nos revela esa visión, nos habla de esa visión. Y a veces dice, y aunque la visión tardará aún por un tiempo, Dios nos llamó a nosotros con una visión, pero la visión ha tardado, ¿verdad? La visión ha tardado. Dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pues, total, ¿cómo está la cosa? ¿Va a tardar o no va a tardar? Habla de la actitud de tu corazón. O sea, espera la visión con paciencia. ¿Y sabes que Dios también nos prueba mucho a través de la espera? ¿Sí? Te da una promesa y tú se la crees a Dios y te aferras a esa promesa. Resulta que la promesa tarda. Dios, ¿qué pasó? Y en ese proceso de espera, Dios dice, la visión va a llegar, es fiel, espérala, espérala. Entonces, mientras nosotros esperamos y entre más nos ocupamos en la visión, pareciera que Dios acelera los tiempos para que suceda mucho más rápido, ¿sí? Y lo dice el siguiente versículo. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Y dice, ensanchó como el Seol su alma,
es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, dice, y juntó para sí todos los pueblos. Esta persona, aquí el profeta Habacuc, el Señor está hablando de la actitud de personas que buscan su propio beneficio, que buscan reunir gente para ellos, ¿sí? Que buscan tener una audiencia, ¿sí? Habrá gente que dice, a mí me encanta predicar, a mí me gusta predicar. ¿Por qué te gusta predicar? ¿Por qué te gusta predicar? ¿Predicarías en un lugar donde solamente hay 4 o 5 personas? Yo me acuerdo mi primera experiencia en el ministerio, después en el primer año del Instituto Bíblico. Terminé el primer año del Instituto Bíblico y me regresaron a Matamoros con mi pastor. Cuando llegué con mi pastor, le pregunté, pastor, pues ya salí de primer año, ¿qué quiere que haga mientras esté de vacaciones? Me dijo, mira, allá en tal rancho estamos empezando una obra. Y vamos, y bueno, pues me llevó y me presentó con los señores de ahí. Pues solamente había una familia, y la familia había donado un terreno para construir ahí un templo. Y al lado tenían una casita de madera, y la iglesia llevó unas bancas y el piso de tierra, y me dijo el pastor, aquí te vas a quedar, aquí vas a predicar los jueves, de jueves a domingo. Tuve la ventaja de que al lado, cerca, estaba el rancho de mis papás, de mis abuelos, de mi abuelo. Entonces, el jueves me quedaba con mi abuelo. El jueves me iba al rancho, a ese lugar que se llamaba Pacheco, y ahí predicaba, y luego me iba a dormir con mi abuelo, y el viernes me iba a estar todo el día ahí en el rancho. Pero ¿sabe cuánta gente tenía yo en esa misión? Pues tenía como 5 personas, más las gallinas que se metían, ¿sí? Y los gatos y los perros, ¿sí? Y yo preparaba los mejores mensajes que yo podría preparar, ¿sí? Yo me lucía, pero era gente de rancho, o sea, gente humilde. Y yo quería predicarles de esas cosas sustanciosas, pero con cualquier cosita estaban contentos. Pero ¿sabe qué? Ahí yo vi tantos milagros, sanidades, gente que conoció a Cristo. Yo era un muchacho de 17 años. Sí, 17 años. Entonces, Dios a veces usa esas experiencias para promoverte. Luego me invitaron a Florida, en ese mismo verano, me invitaron a Florida. Y en Florida me invitaban a predicar iglesias grandes, ¿sí? Y me daban ofrendas en dólares. Acá en el rancho no había dinero, no había ofrendas, no había nada. La gente no tenía, ¿sí? O sea, llegaban, me daban que calabacitas, que eso sí comía muy bien, ¿verdad? Sí, pero acá en la Florida había dinero, y la verdad, me brillaron los ojitos y me decían, quédate acá, mira, aquí vas a predicar cada fin de semana, te va a ver muy bien, luego te regresas. Pero Dios tenía un llamado para mí en ese ranchito. ¿Sí? A veces, cuando uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero predicar, yo quiero hacer la obra de Dios, ¿okay? Dios a veces te va a probar en lugares que parecen insignificantes, donde nadie sabe de ti, donde nadie te conoce, ¿sí? Y Dios ahí va a probar tu corazón. Ahora, dice en el siguiente párrafo, Dios nos ha confiado gente, y juntar gente para uno mismo es traición, porque las ovejas son de Dios. Diga conmigo, las ovejas son de Dios. Miren, hay gente que está en iglesias, pero en cuanto empiezan a ganar, se ganan a una familia para Cristo, entonces empiezan a pensar, espérate, ¿cómo me voy a llevar esta familia a la iglesia? No, ¿qué tal si mejor formo mi iglesia? Mejor hago mi propia iglesia. Y mucha gente no han sido llamados a ser pastores y están metidos en broncas por
su propia arrogancia, por su propio orgullo. ¿Sí? Ahora, dice el siguiente punto, y con este terminamos. Busca salir aprobado. Busca salir aprobado. Vamos a leer en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Esta es una parábola que el Señor usó para hablar de cómo a veces Dios nos prueba, ¿verdad? No es que Dios no nos conozca, Dios nos conoce, pero a veces Dios quiere que salga lo que somos en el corazón, lo que somos del corazón. Dice en Mateo capítulo 20, del 1 en adelante, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice, y habiendo convenido, diga conmigo, convenido. ¿Qué entiende por esa palabra? Convenido. Se pusieron de acuerdo, ¿no? Negociaron, una negociación. Dice, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, el Señor, el padre de familia, el dueño de la viña, salió a las 6 de la mañana, poco antes de las 6, y los encontró a estas personas y los mandó a trabajar a su huerta, ¿sí? a su finca. Luego sale a las 9 de la mañana, la hora tercera del día, dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, a las 12 y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, o sea, la jornada era de 12 horas, de 6 a 6, ¿verdad? A la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. O sea, un denario, que era el salario de todo un día, de un jornal. Vamos a decir que tú vas a trabajar por $100 o $200 por un día de trabajo. Estos trabajaron 1 hora y el jefe, el dueño, les dio como si hubieran trabajado todo el día, las 12 horas. ¿Qué piensan ustedes que estaban pensando los que empezaron a las 6 de la mañana? Nos vamos a rayar, nos va a ir muy bien. Las manos rayadas se las traía. ¿Dónde me quedé? Dice, el 10 dice, al venir también los primeros, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, a todos les pagó lo mismo. Y a los que llegaron primero les pagó un denario. Yo les hago una pregunta. ¿Es justo o no es justo? ¿Es justo o no es justo? No es justo. Yo sé. Ok. ¿Qué pensaron los que entraron a las 6 de la mañana? Lo que pensamos nosotros. No es justo. O sea, no es justo. O sea, vamos. Ok. Dice, y al recibirlo, dijeron, un denario. O sea, murmuraban contra el padre de familia. ¿Qué hacían? Criticaban. Este hombre codo, tacaño, no, ¿cómo? Miren lo que decían, diciendo, estos últimos, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos,
Amigo, me encanta eso. Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No te pusiste a regatear? ¿No te pusiste a negociar conmigo? ¿No me pusiste tú tus condiciones? ¿Sí o no? Es como si tú vas y haces un contrato y a la mera hora te quieres rajar. O sea, no, o sea, tú hiciste. Los demás no fueron a trabajar sin saber cómo les iba a pagar, si iba a ser buena o no la paga. Simplemente fueron por el deseo de trabajar, por el deseo de hacer algo, no perder un día de trabajo, ¿sí? Ahora dice más adelante, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia de que yo soy bueno? ¿En qué forma es bueno este patrón? Si tú fueras el de la hora onceava y estás todo el día ahí parado en el solazo, en la plaza, y ves camionetas que pasan y se llevan a unos temporales y los se llevan a otros de la construcción, y tú estás ahí como que hoy no va a haber comida, hoy no va a haber qué poner en la mesa, no voy a llevar nada a la casa, ¿cómo voy a llegar con las manos vacías? Y finalmente a las 5 de la tarde te contratan y cuando te pagan dices, wow, qué generoso es este patrón. Yo te pregunto una cosa, si el día de mañana este patrón te invita a ir a trabajar con él, ¿irías? Ni lo piensas, ni lo piensas. Pero ¿tú crees que el patrón va a contratar a los que trabajaron desde las 6 de la mañana? ¿Por qué? Porque enseñaron el corazón, ¿sí? Por la envidia que ellos tuvieron, porque al final de cuentas el dinero no es de ellos. El dueño de la finca es el patrón, el dueño de la paga es el patrón, ¿o no? Él es el dueño de todo. Y Él decidió bendecir a estos de esta manera por su corazón generoso. Así es nuestro Dios. Por eso dice al principio, el reino de los cielos es semejante a esto. Así es nuestro Dios. A veces pareciera como que Dios no es justo. No es justo que yo he estado tantos años picando piedra aquí, Señor, haciendo tu obra y llega alguien y ya lo bendijiste en un 2x3. Ya lo levantaste. O sea, el que bendice, el que paga, el que promueve es el Señor. Amén. En el versículo 16 dice, así los postreros, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué tiene que ver este versículo con esta parábola? Porque siempre decimos, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Aquí el Señor estaba probando los corazones. ¿Sí? Estaba probando los corazones. Primero, por ejemplo, bueno, vamos a ver algo. Dice, aquí en la murmuración de la gente muestra el orgullo, su autosuficiencia, su propia justicia. ¿Sí? Su propia justicia. Ahí mismo en ese párrafo dice, la autojusticia nace en el orgullo de la gente dice, y causa murmuración, tal como sucedió con los trabajadores que habían cerrado un trato y luego se sentían inconformes. A nosotros nos pasó una experiencia en esa iglesia que les digo que yo me quería salir. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a esa iglesia, una iglesia establecida, ya era una iglesia pues grande, ¿no? Una iglesia mediana, ¿no? Una iglesia bien. Y estaba todo, o sea, tenían todos los ministerios ocupados y todo. Cuando nosotros llegamos, el pastor me preguntó, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué sabes hacer? Yo le digo, bueno, pues lo que yo he hecho en las otras iglesias es toco el teclado y dirijo. Eso es lo que hago. ¿Y tú qué haces? Le pregunta a mi esposa. No, pues yo doy clases con los niños y enseñamos y todo eso. Ok. De la noche a la mañana, prácticamente, nos puso a servir.
y empecé a tocar. Y le dijo al director de alabanza, le digo, déjalo que él toque y que dirija unas canciones. ¿Y sabe qué pasó? La gente, los del grupo, se molestaron. Se molestó y dijeron, esto no es normal. Esto no es normal. El pastor nunca ha hecho algo así. Ustedes son la excepción. El caso es que al final terminamos nosotros dirigiendo en la música, en la alabanza. Y otra cosa que tampoco era normal es que me pidiera a mí, el pastor, que yo les predicara los domingos en la iglesia. Eso tampoco era normal. Porque en esa iglesia solo él predicaba. Solo él predicaba. No había nadie más que predicara. Entonces no traía invitado. Bueno, de vez en cuando traía un invitado y esto. Pero eran personas de mucha confianza. Y nosotros éramos unos desconocidos para ellos. Pero Dios nos dio la gracia, nos dio el favor y nos abrió las puertas en esa iglesia de una manera que aún nosotros nos quedamos sorprendidos. Sorprendidos. Él nos ayudaba después económicamente. O sea, yo tenía mi trabajo y todo, pero él reconocía nuestro trabajo en la iglesia de tal manera que nos ayudaba financieramente para pagar nuestra renta y todo eso. Y eso tampoco era algo que se veía, nunca lo habían hecho, jamás, jamás. Entonces, mucha gente se molestó, porque nosotros éramos los postreros, los últimos, los que llegamos, y los que habían hecho méritos para estar en esos lugares, se ofendieron. Otros no, ¿verdad? Otros se alegraron con nosotros también. Pero uno que otro sí se ofendió. ¿Qué pasa? Dios a veces prueba el corazón. Dios prueba el corazón. ¿Sí? Entonces, y cuando la gente empieza a criticar, a murmurar, a hablar, no sé, que los pastores, ¿qué le pasa? Que no sé qué, no es justo, no me parece. Como dicen los colombianos, no me parece. Y ten cuidado con eso. Ten cuidado porque ahí tu corazón puede estar desviándose. ¿Sí? Dice, a los primeros los contrató y después los probó. ¿Cuándo los probó? Cuando les pagó. Dice, pues su corazón se mostró en el momento en que les fue pagado el denario convenido. A los últimos los probó primero, en el momento en que los contrató, pues accedieron a trabajar en la viña sin convenir en una paga. Dijeron, pues, vamos a trabajar. Él dijo que nos va a pagar lo que es justo, ¿verdad? Nos va a pagar lo que es justo. Y al final se llevaron una excelente sorpresa, una maravillosa sorpresa. Entonces, la palabra dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En otras palabras, Dios, en este caso, el patrón estaba buscando gente leal, gente con la que pudiera trabajar con una buena actitud. ¿Sí? Así que no le pongas condiciones a Dios. El problema de los primeros fue ponerle al patrón condiciones, negociar. Con Dios no se negocia. ¿Sí? Dios nos da el privilegio de poderle servir, de poder trabajar en su reino. Ahora vamos a leer los últimos dos párrafos. Dice, todos fueron llamados a trabajar, pero solo fueron escogidos y aprobados aquellos que mostraron un corazón puro con intenciones correctas. Es decir, los postreros fueron escogidos. Dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Sí? Dice, no sirvas pensando en recibir más, sino pensando en dar más. En dar más. Dice, esto evitará que tu corazón se llene de amargura y frustración si no recibes agradecimiento por lo que haces. Amén. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Ok, bueno, entonces vamos con la siguiente lección.